Oh Señor Jesús, buenas tardes queridas oyentes. Seguimos con la lectura del libro Mujeres de la Biblia, sus historias y legados del Antiguo Testamento. Esta semana corresponde al capítulo 17, parte 1, donde hablaremos de una joven despreciada, huérfana, que se convirtió en reina del mayor imperio de la época. Ella es Esther. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 14 dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? La historia de Esther tuvo lugar durante el gobierno de Jerjes, rey persa, también conocido como Asuero, que reinó entre el 486 y 465 a.C. Y esto lo leemos en el libro de Esther, capítulo 1, versículo 1. Esther era una judía nacida en el exilio, pero para comprender sus raíces necesitamos retroceder en el tiempo, aproximadamente 120 años antes de esa época. Parte de los judíos fue llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia. Entre ellos estaban los antepasados de Esther. Esther, capítulo 2, versículo del 5 al 6. Los judíos nacidos en el exilio no conocieron los hechos poderosos de Dios. Lo máximo que sabían era lo que les contaban sus familiares. Después de 70 años de exilio, Babilonia fue conquistada y dominada por el imperio medo-persa. Entonces los judíos se convirtieron en esclavos de los esclavos y por esa razón eran muy despreciados. Imagina cómo estaba la moral, la autoestima del pueblo de Dios en ese entonces. Ciro, el rey persa de la época, tan pronto como conquistó Babilonia, autorizó a los judíos a regresar a Jerusalén para reconstruir el templo. A pesar de esta gran noticia, después de tantos años en el exilio, muchos judíos habían perdido la identidad del pueblo escogido y bendecido por Dios. Imagina si hoy el gobierno nos dijera que podríamos volver a la tierra donde vivieron nuestros antepasados hace 70 años. Una tierra que se sabe que está devastada, destruida, donde no hay nada ni nadie que conozcamos. ¿Regresaríamos? Muchos judíos decidieron permanecer en Babilonia. Fue en este contexto que nació Esther, en el exilio, despreciada por su origen y, por si fuera poco, huérfana. Fue criada por un primo llamado Mardoqueo, un hombre temeroso de Dios que la tomó como hija. Y esto lo leemos en el libro de Esther, capítulo 2, versículo 7. Cierto día, el rey Asuero, después de haber ofrecido un banquete de 6 meses a los nobles y príncipes del imperio para mostrar su poder y riqueza, decidió ofrecer además un banquete en el patio del huerto del Palacio Real a todo el pueblo de la capital, Susa. Esto lo leemos en el libro de Esther, capítulo 1, versículo del 1 al 5. La fiesta fue espléndida, decorada con lino, anillos de plata, reclinatorios de oro y plata, vasos de oro, piso de mármol y piedras preciosas. Esther capítulo 1, versículos 6 y 7. Después de 7 días de banquete y mucho vino, el rey ya estaba alegre y decidió mostrar a su bella esposa, la reina Vasti. Esther capítulo 1, versículo 10 y 11. Pero ella se negó a presentarse ante el rey. Esa actitud lo enfureció tanto que la destituyó de la posición de reina y decidió elegir otra para reemplazarla. Esther capítulo 1, versículo del 12 al 22. 3 años más tarde, Asuero promovió un concurso de belleza para elegir a la nueva reina. La idea era elegir a una de entre todas las jóvenes vírgenes y de buen parecer del reino,
Esther capítulo 2, versículo del 1 al 3. Fue en ese momento que llevaron a la joven, hermosa Esther, junto con las demás, a la casa de las mujeres en el palacio real. Versículo 8 del capítulo 2. El concurso tenía una regla simple: la doncella que agradara a los ojos del rey sería coronada reina. Esther capítulo 2, versículo 4. Tan pronto como llegó al palacio, Esther encantó a Hegai, el eunuco responsable de cuidar a las mujeres. Le agradó tanto que le dio los mejores perfumes y alimentos para su embellecimiento. Además le dio 7 doncellas como sierva y las ubicó en los mejores aposentos. Esto lo leemos en Esther capítulo 2, versículo 9. Después de un año de embellecimiento, las mujeres comenzaron a ser presentadas al rey. Por la tarde, una de las doncellas entraba en presencia del rey y a la mañana siguiente regresaba a la casa de las mujeres y ya no podía ver al rey, al menos que él la llamara. Llegó el turno de Esther de ir ante el rey Asuero. Fue amor a primera vista. El rey la amó más que a todas y no tuvo duda. Le puso la corona real en la cabeza y la hizo reina. Esto lo leemos en Esther capítulo 2, versículo del 15 al 17. Más tarde, a Amán, la mano derecha del rey, se enfureció con Mardoqueo, el primo de Esther. La razón es que Mardoqueo se negaba a inclinarse ante él. Esther capítulo 3, versículo 5. Pero Amán no se contentó con castigarlo, llevó las cosas más lejos. Esther capítulo 3, versículo 6. Fue a Asuero y le dijo que existía un pueblo en el reino que no respetaba las leyes reales y sugirió que los mataran debido a esta afrenta. Asuero tenía varios pueblos bajo su dominio y no conocía las peculiaridades de cada uno de ellos. Confió en el relato de Amán y le dio su anillo, cuya marca equivalía a una firma. Entonces Amán escribió cartas que fueron selladas con el anillo real y las envió a todas las regiones del reino, decretando que en un año todos los judíos debían morir, jóvenes, ancianos, niños y mujeres. En cuanto supo la noticia, Mardoqueo rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza en señal de profunda tristeza y se dirigió a Esther. Esto lo leemos en el libro de Esther capítulo 4, versículo 1 y 2. Le habló del decreto de Amán y le pidió que suplicara por misericordia real en favor de su pueblo. Sin embargo, todo el que acudiera al rey sin ser llamado era condenado a muerte, a menos que le extendiera el cetro de oro en señal de misericordia. Esther no había sido llamada a la presencia del rey durante 30 días y temía ir a él y morir. Al saber del temor de Esther, Mardoqueo se indignó y le dijo: «No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino». Esther entonces entendió que no fue elegida reina solo por ser la más bella, sino que descubrió el propósito de su vida: ser un canal para la salvación de Israel. Dios nunca abandona a su pueblo, así que tomó su posición y le pidió a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos para ayunar por ella durante 3 días. Ella también ayunaría con sus doncellas y luego iría al rey, corriendo un grave riesgo de muerte, pero con osadía declaró: «Si perezco, que perezca». ¿Qué podemos aprender de esta parte de la historia de Esther? Primero, es curioso notar que en este libro el nombre de Dios no se menciona ni una vez, lo cual nos enseña que aunque a veces no vemos claramente la acción de Dios en nuestra vida, debemos creer
que Él tiene cuidado de todo. En Isaías capítulo 55, versículo 8, Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. De la misma manera que Esther demoró un tiempo en darse cuenta de cuál era su propósito como reina, es posible que también demoremos un tiempo para comprender algunas situaciones de la vida. Después de todo, los pensamientos y caminos de Dios son muy diferentes a los nuestros y a veces misteriosos. Generalmente en situaciones de sufrimiento es muy difícil comprender la voluntad de Dios, pero es precisamente en ese momento que debemos usar la fe y recordar que Él es fiel y cuidadoso, incluso sin entenderlo o verlo claramente. Creemos que Él es soberano y nada está fuera de su control. El libro de Salmos capítulo 23 versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y Salmo 139, versículo 16 dice: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Aunque oculto y misterioso, Dios es real y cuida de todo con cariño. Otra lección importante es la siguiente. ¿Notaste la situación de Esther? Nacida en tierra extraña, esclava de esclavos y huérfana de padre y de madre. Sin embargo, su primo Mardoqueo la educó en los caminos de Dios y en las costumbres del pueblo judío. Esto hizo que nunca olvidara sus orígenes y sobre todo quién era Dios. Esther tenía una identidad formada. Esa certeza le dio la fuerza para permanecer firme y no rendirse ante las situaciones duras de la vida. Asimismo, nosotras que somos madres o que servimos a niños y a jóvenes de la iglesia, necesitamos prestar atención a lo que les hemos estado enseñando. Es necesario educarlos en los caminos de Dios para que nunca olviden a quién pertenecen y recuerden siempre el amor y el cuidado que Dios dispensa a sus hijos. Así tendrán la fuerza para permanecer firmes ante las adversidades de la vida. Esther no solo vivió en la pobreza, también experimentó la comodidad y el lujo que el mundo podía ofrecerle. De un momento a otro fue nombrada reina de un gran imperio. Ella podía tener lo que quisiera, incluso podía ignorar el pedido de Mardoqueo y darle la espalda a su pueblo en un momento tan crítico. No obstante, aquí tenemos a una mujer de carácter, con una identidad definida, que tomó posición en favor de su Dios y no se avergonzó de su pueblo. Hoy, en un mundo tan diverso, acelerado, con tantas tendencias, informaciones e ideologías, es fácil olvidar nuestro origen. Además, la comodidad y el dinero pueden corrompernos con su falsa sensación de seguridad y felicidad. El enemigo de Dios quiere borrar nuestro origen, nuestra causa y nuestro Dios de nuestra memoria. Pero si tú, querida oyente, creíste en el Señor Jesús, eres hija del Dios Altísimo. Y queremos recordarte cuál es tu causa: librar a las personas de la muerte por predicarles el Evangelio, donde quiera que Dios te haya puesto, y cooperar para la edificación de la iglesia en el cuerpo de Cristo mediante el cuidado y el apacentamiento mutuo. Para eso vivimos, por supuesto. Debemos ser buenas esposas, madres, hijas, alumnas, profesionales, pero ante todo somos hijas de Dios con un propósito definido. Esa es nuestra identidad y nadie puede quitarnos esa visión. Finalmente, Esther fue una intercesora. Esto significa que cumplió con una función de representante del pueblo judío y presentó su caso ante el rey. No creas que fue fácil. Los tiempos eran diferentes. Como dijimos,
Quien se presentara ante el rey sin ser llamado podía morir. Hoy Dios nos pone en posición de intercesoras, es decir, necesitamos estar en favor de las personas y llevarlas a Él. Por eso debemos orar por ellas. La Biblia dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1. Esther entró a la presencia del rey para pedir la salvación de su pueblo. Nosotras también tenemos marido, hijos, padres, hermanos, parientes, amigas, en fin, personas amadas que pueden estar distantes de Dios. ¿Qué hacer? Acercarnos confiadamente al trono de la gracia e interceder por aquellos a quienes amamos. Según el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16, Dios nos escuchará, pues quiere que todos sean salvos. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4. Cuando oramos, Dios actúa y salva. Amada oyente, te invito a orar. Señor Jesús, nuestro corazón siente gratitud hacia ti por tu cuidado amoroso y misericordioso por nosotras. Hoy vemos que siempre has estado presente en nuestra vida, aunque de forma oculta, protegiéndonos, guiándonos y bendiciéndonos. A pesar de estar en el mundo, no somos del mundo. Nuestra patria es celestial. Líbranos de involucrarnos en cosas mundanas. Somos hijas de Dios. Por eso te pedimos que nos ayudes a mantener nuestra posición como tales en el ámbito familiar, social y laboral. Queremos ser instrumentos útiles en tus manos e intercesoras que llevan a los que nos rodean a tu presencia, para que sean libres de las manos del maligno. Señor Jesús, haznos vasos útiles en tus manos. Amén.